Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy tenemos desde Brasil a nuestro hermano Orlando Villarraga con la conferencia El Poder de las Palabras. Vamos a mirar antes de hacer la oración de inicio, vamos a mirar quién es Orlando Villarraga. Orlando es ingeniero químico bogotano, producto de su trabajo. Viajó a varios países, Estados Unidos y Brasil. Allá se pensionó y sigue dedicado a lo que ha sido su pasión, además de su profesión, que es el espiritismo, divulgando el espiritismo. Y él actualmente es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos en la ciudad de San José de los Campos, ¿cierto? Sí. Ok. Ujú. Es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social y espiritismo y desarrollo sostenible. Estos libros o estas relatorías de estos libros, él ha tenido la bondad de presentárnoslas acá en nuestras reuniones y se encuentran grabadas en nuestro canal de YouTube que se llama Barranquilla Espiritual. Entonces, iniciamos entonces con una elevación de pensamiento. Les pedimos que se unan conmigo de pensamiento y emoción para elevar a ese plano espiritual superior esta petición de sustentación vibratoria, fluídica, especialmente a nuestro conferencista Orlando Villarraga, para que su verbo sea fluido, para que pueda desarrollar eso que él ha preparado con tanto cariño, y que nosotros seamos ese terreno propicio que pueda tomar ese mensaje cual semilla y que pueda germinar y dar frutos en nuestras mentes, en nuestras emociones. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Orlando, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Abel, por la invitación para participar nuevamente en el estudio de Fusenda. Y esta noche con un tema bastante importante. Vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Y la gran mayoría de nosotros tenemos esa habilidad de poder expresarnos a través de las palabras, manifestar lo que pensamos, lo que sentimos a través de las palabras. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre ese tema y lo que otras áreas del conocimiento están estudiando sobre eso, que complementan los principios de la doctrina espírita. Entonces, comenzamos por el libro de los espíritus. En el libro de los espíritus nos dice que Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no en vano le ha concedido la palabra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación. Entonces, nosotros, para poder practicar la ley de sociedad, para poder vivir de una forma armoniosa con los otros seres humanos, tenemos esa posibilidad, tenemos ese don de la palabra y otras facultades que nos permiten mejorar nuestras relaciones con los otros seres con los cuales estamos conviviendo en esta existencia. Entonces, la palabra es algo que Dios nos ha dado como una herramienta para mejorar nuestra condición espiritual. Y entonces, la pregunta es, y a veces muchas personas dicen, yo lo dije sin pensar. Y algunas personas piensan que hablamos sin pensar. Sin embargo, se ha encontrado que no, eso no ocurre. Nosotros no hablamos sin pensar. Siempre pasa antes por nuestro pensamiento, antes de expresarse por nuestra palabra. Entonces, el pensamiento es lo primero y después viene la palabra. Solo que a veces es tan rápido que pensamos, que no pensamos antes de hablar. Y siempre
El pensamiento viene antes de la palabra, que puede ser hablada, puede ser escrita, y la palabra se manifiesta en diferentes actos. Entonces, un primer punto importante para hacer un uso mejor de la palabra es que tenemos que educar nuestro pensamiento para que cuando hablemos, para que cuando usemos las palabras, puedan reflejar mejor nuestro pensamiento, un pensamiento más claro, un pensamiento más alineado con las leyes divinas. Y ahí, ¿qué? Las pesquisas revelan sobre el tipo de palabras que son más utilizadas en el lenguaje común de las personas. Y esa ahora es muy interesante. Palabras positivas, cambios significativos. Y si nosotros vemos lo que aparece en los periódicos, en las revistas, en la televisión, en las propagandas, ¿cuáles son las palabras que son más utilizadas? Que vamos a tener resultados muy buenos si compramos o utilizamos lo que están promoviendo. El efecto comprobado en eso que están ofreciendo, que va a beneficiar su salud, que es algo fácil, que pueden adquirirlo, que pueden utilizarlo. Es algo nuevo, es novedoso, y que va a rendirle mucho dinero, y le va a dar seguridad en su vida personal o en su vida familiar, y que las personas que están a su alrededor van a amarlo mucho más, y que está garantizado, si utiliza eso, va a estar garantizado de que funciona como ellos hablan, y con eso va a conseguir economizar bastante. Y eso le va a permitir descubrir unos nuevos horizontes, un nuevo modo de vivir. Y esas son palabras muy utilizadas, especialmente en el área de marketing, en el área de propaganda, porque saben que esas palabras tienen una influencia muy grande para que las personas tomen decisiones en determinada sentido. Y por eso es que son bastante utilizadas una y otra vez. Entonces, tenemos que estar atentos a las cosas que estamos recibiendo, a las palabras, y especialmente esas, entre otras, porque tienen una influencia muy grande, como vamos a ver más para adelante. Y ahí, en esa obra del Consolador que prometió Jesús, el Espíritu Emmanuel responde a la siguiente pregunta que le hicieron. ¿Cuál es la importancia de la palabra humana para las conquistas evolutivas del espíritu? ¿Para qué nos sirve la palabra en nuestro crecimiento espiritual? Y el Espíritu de Manuel respondió, la palabra es un don divino cuando acompañada de los actos que la testimonian. Y aquí es un mensaje muy importante, porque podemos hablar muy bonito, pero cuando llega el momento de la acción, hacemos las cosas totalmente diferentes de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que acompañar las acciones con las palabras. Y la palabra puede ser hablada, que nosotros hablamos, o puede ser escrita. Y ahí, esa palabra hablada o escrita es patrimonio de experiencias de todas aquellas personas que nos antecedieron. Y por ejemplo, aquí en el caso de este libro, el Espíritu de Manuel trajo su conocimiento, contribuyó para que nosotros pudiéramos entender una serie de temas. Tenemos toda la obra de Allan Kardec que dio origen al espiritismo, que trae informaciones, palabras de espíritus superiores que nos orientan, nos indican lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Es un patrimonio de experiencias de muchísimos años o milenios que vienen ahora para contribuir para nuestra reflexión, para nuestro crecimiento espiritual, para tener más conquistas en esa área evolutiva. Entonces, importante del mensaje del Espíritu de Emmanuel es que tenemos que acompañar la palabra de los actos. Y ahí en otra obra, también el Espíritu de Emmanuel, esa obra de Fuente Viva, nos dice lo siguiente: por la válvula de la lengua, nuestras pasiones se manifiestan o nuestras virtudes se multiplican.
sea, en la medida que vamos ejercitando nuestra manera de hablar, vamos manifestando lo que tenemos adentro, tanto de nuestros pensamientos como de nuestros sentimientos. Y cada vez que arrojamos para afuera de nosotros nuestro vocabulario personal, emitimos diversas fuerzas. Entonces, a veces hablamos muchas cosas y no percibimos que cuando colocamos la palabra para afuera de nosotros, colocamos en vibración, en el aire y en el fluido cósmico universal, energía que en movimiento va a llegar a las otras personas y que puede ser positiva o negativa. Esas fuerzas que generamos con la palabra pueden destruir o pueden edificar, dependiendo de las palabras que utilizamos. Pueden solapar lo que estamos haciendo o pueden restaurar, por ejemplo, relacionamientos, pueden restaurar condiciones difíciles, que a través de las palabras se puede llegar a un acuerdo que va a ser mejor para todos. Podemos con nuestras palabras herir muy fuertemente a las otras personas que conviven con nosotros. O podemos usar la palabra para consolar. Y se dice que el espiritismo es el consolador prometido, porque a través del conocimiento que nos trae, nos consuela. Y nosotros con ese conocimiento podemos utilizar a través de las palabras esos mensajes para consolar, para traer un mensaje de consuelo para las otras personas que están necesitando. Entonces, tenemos que estar conscientes de que cuando hablamos son fuerzas que colocamos en movimiento, que pueden ayudar o que pueden destruir, que pueden herir o que pueden sanar o contribuir mejor para la salud de las personas. Y ahí el espíritu de Juana de Ángeles, en esa obra de episodios diarios, también contribuye con este tema y nos dice que poderoso vehículo de comunicación, la palabra es un instrumento que pocos utilizan como deberían. Y aquí el espíritu Juana de Ángeles nos está llamando la atención. Dice que pocos de los que estamos aquí encarnados utilizan la palabra como deberíamos utilizarla. Entonces, eso nos sirve para nuestra reflexión. ¿Será que estamos dentro de ese grupo de los pocos o tal vez somos de la mayoría que no estamos utilizando adecuadamente las palabras? Porque podemos usar las palabras buenas para erguir y consolar, similar a lo que el espíritu Emmanuel, como mencionamos anteriormente. Las palabras nos sirven para enseñar a las otras personas que están con nosotros y nos sirven también para corregir, porque a veces si vemos que alguien está saliendo dentro de los límites de las leyes divinas, es nuestro deber llamar la atención, corregir. Y aquellos que somos padres o madres, hace parte de nuestra responsabilidad corregir a nuestros hijos para que sean ciudadanos de bien. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de las palabras para corregir acciones que no sean muy buenas. Y también las palabras amparan y salvan. Muchas veces personas que están con una tendencia suicida y nosotros conversando con ellas, hablando, amparamos a esa persona y evitamos que llegue a tomar una decisión trágica como es la de quitarse la vida. Entonces, la palabra es un instrumento muy importante si lo utilizamos bien. Si lo utilizamos de mala forma, de una forma negativa, ¿qué puede ocurrir? Que las palabras es como si fuera un veneno y que poco a poco, en la medida que vamos hablando más en ese sentido, pueden llevar hasta la muerte, porque incita a las personas, induce a las personas a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque muchas veces tantas palabras negativas va enloqueciendo a las personas, va minando su voluntad y lo va llevando o las va llevando a tomar decisiones no muy acertadas. Y también vemos que las palabras mal utilizadas van desequilibrando a las personas.
va alterando su equilibrio emocional y lo estamos viendo actualmente. Las palabras, y especialmente a través de las redes sociales, están siendo utilizadas como arma de odio contra determinados grupos, sean étnicos, sean grupos sociales, sean grupos religiosos, sean grupos fanáticos de algún club de fútbol, y va siendo utilizada esas palabras como una arma en contra de los otros seres humanos. Entonces vemos que las palabras, dependiendo de cómo las utilicemos, pueden contribuir para el bien, para nuestro crecimiento, o pueden contribuir para crear más deudas en nuestra existencia. Y ahí traemos un mensaje muy interesante del hermano X, de Humberto de Campos, que era el seudónimo que él utilizaba en esa obra Aulas de Vida. Y el mensaje tiene como título Los tres cedazos. Y cuenta una historia de la vida de Sócrates, que un amigo de Sócrates llegó a hablar con él y le dijo, uy, tengo algo que contarte sobre cierta persona, pero es algo muy grave. Y ahí Sócrates le dice, bueno, si lo que me vas a contar es verdad, es verdadero. Ahí la persona, el amigo de Sócrates dijo, no, no es tan verdadero. Entonces Sócrates le dijo, bueno, entonces por lo menos debe ser bondadoso, bueno lo que me vas a hablar sobre esta persona. Y el amigo dijo, no, también no es. Entonces Sócrates dice, por lo menos es de alguna utilidad ese mensaje, eso que me vas a hablar de esa persona. Y el amigo dijo, no es muy útil. Entonces, la lección de Sócrates es que si vamos a hablar de algo, sobre algo o sobre alguien, si no es verdadero, si no es algo bueno que vamos a hablar de esa persona, y si no es algo útil, entonces sería mejor abstenernos de hacer ese tipo de comentarios. Y ese es un mensaje interesante para también como tener parámetros para utilizar cuando pensamos hablar sobre, especialmente cuando pensamos hablar sobre alguna persona en particular. Y en Obreros de Vida Eterna, uno de los espíritus mentores de André Luis nos trae la siguiente reflexión. Es lamentable que se dé tan escasa atención en la costra de la tierra, o sea, aquí los que estamos encarnados, al poder del verbo, actualmente tan desmoralizado entre los hombres. Y vemos que muchas personas utilizan de forma banal el lenguaje, muchas palabras groseras, muchas palabras de bajo calibre para el tratamiento con sus congéneres. Entonces, la espiritualidad está diciendo, no le estamos dando mucha atención a la forma que estamos utilizando las palabras. Y continúa, en las más respetables instituciones del mundo carnal, la mitad del tiempo es desperdiciado inútilmente en conversaciones ociosas e inoportunas. Y a veces vemos, no sé, ahí también en Colombia, cuando transmiten así del Congreso, las reuniones que tienen allá, y se van en las discusiones de las palabras, en los insultos, y desperdician el tiempo muchas veces en ese tipo de conversaciones que no llevan a nada productivo. Entonces, deberíamos tener más cuidado en la forma que utilizamos las palabras, el tiempo que utilizamos hablando para que sea sea mejor utilizado. El Espíritu de Emmanuel continúa en esa obra de Fuente Viva, menciona cuáles son los elementos esenciales para que utilicemos de una mejor forma el lenguaje en nuestro proceso de comunicación con los otros seres humanos. Él menciona tres elementos esenciales. Primero, la expresión,
la manera como hablamos y el tono de voz que utilizamos cuando estamos hablando. Entonces, muchas veces podemos decir lo mismo de diferentes formas, usando diferentes palabras, la manera como nos expresamos y el tono de voz. Puedo hablar con más cariño, con más fuerza, puedo hablar con rabia, puedo hablar subiendo, bajando la voz. Todo eso tiene impacto en nuestro proceso de comunicación con los otros seres. Entonces deberíamos prestar también más atención a la forma, a la manera, a las expresiones verbales que nosotros utilizamos y a nuestro tono de voz. Y nuevamente, volviendo al libro de Obreros de la Vida Eterna, nos dice lo siguiente: no se percatan nuestros hermanos encarnados que el Verbo está creando imágenes vivas que se desarrollan en el terreno mental al que son proyectadas. En la medida que vamos hablando, vamos aquí en el fluido cósmico universal creando ciertas imágenes mentales que son proyectadas para las personas que estamos dirigiendo nuestras palabras y que producen consecuencias buenas o malas según el tipo de palabras que estamos utilizando. Entonces, vean la importancia que tienen, más una vez, las palabras, la forma que utilizamos las palabras, las expresiones que utilizamos, la fuerza que impregnamos al verbo cuando estamos hablando. Y por eso las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella y tienen un poder e influyen positiva o negativamente. Y eso dejan huella. Yo me acuerdo cuando estaba en segundo de primaria y la profesora Rafaela Lozada, hasta me acuerdo el nombre, ella me dijo, Orlando, tú eres muy bueno en matemáticas. Y eso dejó una huella muy fuerte en mí, porque yo le creí que yo era bueno en matemáticas y tal vez no lo fuera, pero la forma que ella lo expresó, el tono de así, de afabilidad, de dulzura con lo que como lo expresó, dejó una huella muy fuerte en mí, que después con el tiempo pues me llevó a estudiar ingeniería. Creo que fue muy marcante esa expresión que ya tuvo esa profesora en mi vida. Y todos nosotros tenemos historias relativas a cómo nuestros padres hablaron, cómo algunas personas muy importantes en nuestra existencia dijeron algunas cosas que marcaron, que dejaron huella por mucho tiempo, algunos positiva y otros negativa. Y si nosotros vemos cómo esas expresiones, esas palabras dejaron huella en nosotros, podemos comenzar a pensar la huella que nosotros hemos podido dejar en otras personas a lo largo de esta existencia. Y es tan importante es que el doctor Andrew Newell, él es profesor de la Universidad de Pensilvania, uno de los mayores neurocientíficos de la actualidad. Y él ha estudiado este tema de las palabras, el poder de las palabras. Y en esa obra que se llama Palabras pueden cambiar su cerebro. Estuve buscando si esa obra estaba en español y no encontré. Es un libro muy interesante que trae los resultados de las investigaciones que él ha realizado en ese campo. Y él dice lo siguiente, como consecuencia, como resultado de sus investigaciones, que una simple palabra tiene el poder de influenciar la expresión de genes que regulan el estrés físico y emocional. Ve hasta dónde ha llegado el estudio de este tema de las palabras, de la influencia, del poder que tienen las palabras, que pueden hasta afectar a nivel genético y que también van regulando las condiciones de estrés, desequilibrio físico y emocional. Y ahí toda esa serie de informaciones nos está mostrando la responsabilidad que nosotros deberíamos tener en la forma, en el tipo de lenguaje que utilizamos en nuestra relación con los otros seres humanos. Y ahí el doctor Andrew Newell muestra
los efectos que tienen las palabras positivas y las palabras negativas en cada una de las personas que está, en cada uno de los que está hablando. Por ejemplo, cuando hablamos positivamente, podemos alterar la expresión de nuestros genes. Es una de las formas de una ciencia actual que se llama la epigenética. Las palabras positivas fortalecen área aquí del lobo frontal, que es la parte física donde hacemos las conexiones que permiten tomar las decisiones. Promueve las funciones cognitivas. Cuando hablamos positivamente, asimilamos más fácil el conocimiento. Impulsiona el centro motivacional para la acción. Cuando hablamos positivamente, eso nos predispone para que actuemos mejor, nos sentimos más motivados a participar en diferentes tipos de actividades. Y aumenta nuestra resiliencia frente a las adversidades de la vida. Y tiene otra serie de consecuencias. En cuanto a las palabras negativas, los estudios del doctor Newell muestran que aumentan la actividad de la amígdala, que es el centro que se activa cuando frente a circunstancias exteriores entramos en aquel momento de luchar o de huir. También palabras negativas liberan hormonas y neurotransmisores relacionados con el estrés, adrenalina, cortisol, comenzamos a fluir por todo nuestro organismo. Interrumpe varias funciones muy importantes de nuestro cerebro, como por ejemplo, perjudica el raciocinio lógico. Cuando hablamos muchas cosas negativas, aquí nuestros circuitos en la parte frontal comienzan a tener como si fueran cortocircuitos, perjudicando nuestro raciocinio lógico. Afecta nuestro procesamiento del lenguaje cuando hablamos con mucha frecuencia de forma negativa, y afecta nuestra comunicación porque no conseguimos encadenar los diferentes pensamientos que tenemos por cuestión de tantas palabras negativas que utilizamos. Y cuando hablamos con rabia de forma negativa, los estudios muestran que hacen muchísimo más daño para la persona que expresa esas palabras en esa condición, porque interfiere aquí en los centros de decisión, en la parte cerebral, y nos lleva a actuar de una forma irracional. Y eso va afectando la estructura de la memoria. Cuando hablamos tan negativa, con tanta frecuencia, después nosotros no nos acordamos de lo que dijimos en determinadas circunstancias. Entonces, ven, no es muy bueno para nuestra salud física, para nuestro equilibrio, hablar tantas palabras de forma negativa. Entonces, y eso ocurre en la persona que habla, pero también cuando hablamos negativamente, tenemos influencia sobre las personas que nos están escuchando. Afecta el cerebro, la persona que está escuchando, y induce la producción de hormonas y neurotransmisores relacionados con el estrés. Lo mismo que está ocurriendo en la persona que está hablando, podemos inducir en la persona que está escuchando. Aumenta el nivel de ansiedad en la persona que está escuchando. Y eso lo hace que sea más irritable, porque solo cosas negativas llega un momento que como que va saturando y va dejando a la persona en estado de irritabilidad. Va minando la posible cooperación que está procurando la otra persona. Cuando alguien habla así tan negativamente, nos aleja. Nosotros no, tendemos a ayudar a las personas que hablan positivamente, y nuestra tendencia es a no colaborar con aquellos que hablan con mucha frecuencia de forma negativa. Y va debilitando la confianza que se tiene en esa persona y otra serie de consecuencias. Entonces, como vemos, cuando hablamos mal, cuando utilizamos mal las palabras, tiene una influencia, primero, sobre nosotros,
los que hablamos, y después sobre las personas que nos están escuchando. Entonces, solamente de ver todos esos resultados, deberíamos reflexionar un poco de cómo estamos hablando, a las expresiones del lenguaje que estamos utilizando, la forma de nuestras expresiones y el tono de nuestra voz. Y por eso la ciencia, especialmente la psicología, ha desarrollado ese índice que es llamado el índice de positividad, que mide el número de palabras, de expresiones positivas que la persona utiliza, dividido por el número de palabras o de expresiones negativas que la persona utiliza. Y ese índice de positividad ha sido aplicado en diversas actividades. Por ejemplo, en el área de los negocios. El psicólogo Marcial Lozada, PhD en psicología, viene aplicando este principio del índice de positividad para estudiar los equipos de negocios que tienen más éxito en el mundo. Y ahí él ha estudiado la época más de 60 grupos de negocios de bastante éxito. Y va anotando. Aquí, si ustedes ven, es una sala de reuniones y aquí esta parte es un espejo que para los investigadores están del otro lado, que van escuchando todo lo que se está hablando aquí en la sala de reuniones. Y ellos van anotando las frases que están siendo proferidas, si son positivas o negativas, si es autocentrada en la persona que está hablando o considera las expresiones de los otros, si hace preguntas para poder entender o intentar entender mejor el punto de vista del otro, o si solamente habla para defender su punto de vista y no modifica su pensamiento. Y él desarrolló un modelo matemático, que es un sistema dinámico no lineal, que llega a esa conclusión que los equipos de negocios de bastante éxito, ese índice de positividad es mayor de 5.8. O sea, son casi 6 palabras positivas por una negativa en los equipos que tienen bastante éxito. Y este índice también ha sido utilizado para el estudio de las parejas. Y en el pionero en este trabajo ha sido el doctor John Gottman, también PhD, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Y él fue el idealizador de este laboratorio que se llama el Laboratorio del Amor, en el que él invita parejas para que pasen un fin de semana en ese laboratorio. Y aquí van grabando todas las expresiones, las formas que se comunican entre la pareja. Y ahí después van acompañando por varios años esas parejas. Y ellos, el resultado de esas investigaciones, el doctor John Goldman colocó en esta obra muy interesante que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja. Un estudio exhaustivo sobre las relaciones y la convivencia, con base en los estudios realizados ahí en ese laboratorio que se llama así el Laboratorio del Amor. Y ellos encontraron que las parejas que perduran por muchísimos años, el índice de positividad es de 5. 5 o más de 5. O sea, eso indica que las palabras positivas, las expresiones positivas, son de 5 para 1. Expresión negativa o palabras negativas que utilizan y que se utilizan a veces en las relaciones de la pareja. Y ellos encontraron que aquellas parejas en las cuales el índice de positividad es menor que 1, o sea que las palabras negativas, las expresiones del lenguaje negativa son mayores que las positivas, más del 95% de los casos, las personas en menos de 2 años ya estaban separadas. Entonces, si queremos mejorar nuestra relación con nuestra pareja, es importante que veamos el tipo de palabras que estamos utilizando, las expresiones del lenguaje que estamos utilizando, porque si usamos una negativa, tenemos que tener 5, por lo menos 5 positivas para lograr
ese equilibrio. Entonces son estudios muy interesantes que nos ayudan a entender el poder de las palabras, de lo que la espiritualidad superior a través de Espíritu Emmanuel, de Juana de Ángeles, nos trae. Y la fuerza de las palabras también ha sido estudiada en otra forma. En esta obra famosísima en todo el mundo de Masaru Emoto, sobre los mensajes ocultos del agua, él hizo muchos experimentos con cristalización del agua, congelar el agua, después de haber sido sometida a varios tipos de actividades. Por ejemplo, esta pedía a las personas para se concentrar y agradecer, para expresar su amor. Y aquí otras, cuando las personas escuchaban, por ejemplo, la sinfonía de Mozart o la música de John Lennon de Imagine, o heavy metal, o, por ejemplo, pensamientos, palabras de odio, y después estas eran las formas como cristalizaba esa agua. Y nosotros sabemos que mientras estamos encarnados, 70% de nuestro cuerpo físico es agua. Entonces, imagínense, si nosotros pensamos así mal de alguien, los primeros afectados somos nosotros, y también esa energía, ese pensamiento puede tener una consecuencia negativa o positiva sobre la otra persona. Y aquí más en detalle, pensamientos, palabras de odio, así en un vaso de agua, o pensamientos de amor, y después cómo cristalizaban totalmente diferente. Entonces muestran de una forma más palpable la fuerza de las palabras. Y por eso, nuevamente, el espíritu de Manuel tiene una enseñanza para nosotros en esa obra que se llama Construcción del Amor, y un capítulo que se llama La caridad de la palabra. Y nos dice la siguiente: nosotros tenemos caridad en el uso de la palabra cuando podemos contener a tiempo una pregunta inoportuna. Por ejemplo, en una conversación, nos viene en la mente y voy a preguntar esto, pero reflexionamos en el momento y vemos que no es lo más adecuado. Estamos haciendo caridad con la palabra. También cuando estamos observando alguna situación y pensamos algo no muy bueno sobre esa situación, sobre las personas, sobre lo que está ocurriendo, y nos quedamos callados y no proferimos esa observación ingrata, estamos siendo caridosos con el uso de la palabra. También cuando desistimos de quejarnos tanto. Y aquí en uno de los estudios que realizamos este año sobre el uso de la palabra, el dejar de quejarnos tanto, la terapia para evitar quejarnos tanto sobre las cosas que ocurren en la vida, porque no estamos mirando, no estamos prestando atención a tantas cosas buenas que ocurren todos los días de nuestra existencia. Y si miráramos con más detalle, si prestáramos más atención, veríamos tantas cosas buenas que ocurren y que nos llevarían a desistir de quejarnos tanto sobre nuestra existencia. Eso es ser caridosos con el uso de la palabra. También renunciar a ser parte de discusiones estériles que no llevan a nada positivo. A veces entramos en discusiones sobre diversos asuntos que se discute, cada uno tiene su posición y no lleva a nada. Y gastamos mucha de nuestra energía que podríamos utilizar en algo más positivo. Y también abandonar algunos comentarios sobre los cuales no hemos hecho una reflexión más profunda. Recuerden que siempre comienza en el pensamiento y después la palabra. Y muchas veces sobre ciertos asuntos
nosotros no hemos hecho nuestra tarea interna de reflexión para que cuando vayamos a hablar sobre ese tema podamos hacer comentarios más adecuados, más oportunos, que contribuyan para el enriquecimiento de esa discusión. Entonces vemos que podemos usar la caridad en nosotros mismos, en la forma que utilizamos nuestras palabras. Entonces, palabras cariñosas restauran y nutren relacionamientos. Por lo tanto, deberíamos usarlas con un poco más de frecuencia para nutrir esas relaciones que nosotros tenemos en esta existencia, o para restaurar aquellas que están un poco así balanceadas. A través de palabras cariñosas podemos restaurarlas. Palabras chistosas hacen muy bien a la salud. Cuando estamos con amigos y nos reímos, alguien dice cosas que son bastante chistosas, eso produce en nuestro cuerpo la liberación de una serie de hormonas y neurotransmisores que van a beneficiar nuestra salud. Palabras positivas estimulan a nosotros mismos y estimulan a los otros, como las investigaciones del doctor Andrew Newell muestran. Palabras que manifiestan alegría celebran la vida. Y tenemos muchas cosas por las cuales nosotros deberíamos celebrar y utilizar con más frecuencia palabras de alegría. Entonces, palabras afectuosas contribuyen en la construcción de familias más sólidas, más fuertes. Entonces vemos los beneficios que tendríamos si nosotros utilizamos esas palabras cariñosas, afectuosas, positivas, alegres. Trae cosas buenas que van a contribuir para nuestro crecimiento espiritual, como el espíritu de Emmanuel ya nos mostró en lo que mencionamos al comienzo de nuestro estudio. Y por eso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía: la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. Y ese es un mensaje así poderoso. Palabras bondadosas tienen un efecto tranquilizador muy eficaz para las personas que están escuchando. Y quien dice es Sigmund Freud, que trabajó mucho en esta parte de entender el alma, ¿no?, humana. Entonces, y nosotros tal vez ya lo hemos experimentado, personas que hablan de forma bondadosa, nos dan así una sensación de tranquilidad, de paz, que nos hace sentir muy bien en ese momento. Y si nosotros hemos experimentado eso, si hemos sentido eso con las palabras bondadosas de alguien, deberíamos comenzar a practicar, o si ya lo hacemos, practicarlo con más frecuencia por el efecto tranquilizador que tiene sobre los otros seres humanos. Y por eso la diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde vas a estar mañana, la diferencia está en lo que piensas, en lo que digas y en lo que hagas hoy. Y aquí ya hablamos también en otra oportunidad sobre la importancia del momento presente, que es el único momento que podemos hacer algo diferente. El pasado ya fue y el futuro va a depender de lo que hagamos en el momento presente. Y en el momento presente podemos utilizar muy bien las palabras para que las consecuencias en el futuro, por la ley de causa y efecto, sean positivas sobre nosotros. Entonces, deberíamos aprovechar de la mejor forma posible el momento presente, hablando de la mejor forma posible, utilizando las palabras de la mejor forma posible, de la forma más adecuada, para que tengan un impacto positivo en nuestra vida y en la vida de las otras personas. Entonces, me gustaría dejar una reflexión para hoy, con base en este estudio. Es: ¿qué puedo hacer para usar mejor las palabras? ¿Qué puedo hacer
para utilizar mejor el lenguaje? ¿Qué puedo hacer para expresarme mejor en mi relación con los otros seres humanos? Y ahí, esa reflexión nos puede llevar a modificar algunos hábitos no muy buenos en el uso de las palabras que aún nosotros tenemos. Entonces, para concluir, me gustaría enfatizar algunos puntos. La importancia del conocimiento de sí mismo. Si nosotros no miramos para adentro, si no evaluamos la forma que nos estamos comunicando con los demás, si no conocemos eso, va a ser muy difícil mejorar en ese aspecto. Por eso, la importancia del conocimiento de sí mismo. Cómo estamos utilizando el lenguaje, cómo nos estamos comunicando con los demás. Eso hace parte del conocimiento de sí mismo para que podamos mejorar. Deberíamos agradecer con más frecuencia porque hay muchas cosas buenas que acontecen todos los días. Y en la medida que agradecemos, siempre es de forma positiva. Reconocemos lo que los otros están haciendo por nosotros. Valorizamos lo que esas personas están contribuyendo para nuestro crecimiento, para nuestro sustento, para nuestra existencia. Entonces, agradecer es una forma de utilizar de mejor forma las palabras. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. Como vimos, presentamos varias obras dentro de la doctrina espírita, comenzando por la obra de Allan Kardec, que nos traen enseñanzas sobre por qué deberíamos utilizar de mejor forma la palabra, las expresiones, para mejorar nuestros relacionamientos con los otros seres humanos. Entonces, si entendemos el por qué deberíamos hacer eso, pienso que nos facilita el proceso de cambio de nuestros hábitos. Para eso, tenemos que educar nuestro pensamiento, porque como vimos, comienza aquí en el pensamiento. Antes de las palabras que sean dichas, ya nosotros de una u otra forma ya lo teníamos allá en nuestro pensamiento. Entonces, deberíamos aprender a educar el pensamiento. La meditación es una herramienta disponible para todos. Deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a la forma que nosotros hablamos, a las expresiones que utilizamos para ver cómo podemos mejorar. Y debemos alimentar nuestra mente con palabras más positivas, porque lo que tengamos aquí depende mucho de lo que estamos recibiendo. Es como el alimento del cuerpo físico. Si queremos el cuerpo físico en mejores condiciones, tenemos que proveer de alimentos mucho más saludables. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Tenemos que alimentarla con pensamientos, con palabras positivas. Y evaluar mejor lo que vamos a hablar. Pensar antes qué es lo que vamos a decirle a la persona, cómo es que vamos a expresarlo, en qué forma, en qué tono, prepararnos mejor cuando vamos a hablar sobre algo importante en nuestro relacionamiento con los otros seres humanos. Y lo más importante es que procuremos hablar de una forma más positiva. Lógico, tenemos muchos problemas, enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles, pero dependiendo de la forma que encaramos, en la forma que hablamos, en la forma que nos referimos para enfrentar esos problemas, nos puede ayudar mucho para ser más resilientes, para tener más fuerza, para mejorar nuestra autoestima y tener más confianza para poder resolver esos problemas que tenemos, que todos tenemos, y enfrentar esas adversidades que por eso estamos encarnados en este momento en el planeta Tierra. Entonces, que ojalá este tema nos sirva de reflexión para mejor utilizar el lenguaje en nuestra comunicación con los demás. Muchas gracias por la atención.
Gracias, Orlando. Gracias a ti por siempre darnos este tiempo tan maravilloso. Y bueno, no sé quién quiera hacer alguna pregunta de los presentes aquí en la sala o de los virtuales, quien quiera preguntar algo. ¿Quisiera preguntar algo? No, todo claro. Parece que todo está claro. No sé. Nubia, por allá, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú? ¿Ah? Que fue una conferencia muy instructiva porque de verdad uno nunca piensa que la palabra o construye o destruye, como decía el señor Orlando. A mí, por lo menos a mí sí me llegó al corazón y sí pienso poner en práctica todos los puntos de pensar antes de hablar, de meditar, de tener como presente nuestros pensamientos, ponerles como un control, porque una vez deja que la mente divague y divague y después eso es lo que uno habla, Ujú. como sin Totalmente. pensar. Ujú. Y sí, Así es. yo sí, a veces me pongo y digo, sí, yo que estoy, porque estoy pensando eso, santo Dios, y vuelvo y como que digo, no, yo no debo pensar así, y ser más positiva, sí es cierto. Muchísimas gracias, don Orlando. No, Muy interesante, instructiva y con mucho que poner en la vida diaria en práctica. muy bien. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias a ti. Ujú. Sí. Hay un apóstol, Santiago, creo que tiene una carta que habla de la lengua, Ujú. de lo peligrosa que es la lengua. En una carta de Santiago también se refiere a eso. Y en muchos cultos pues, cristianos hacen alusión a eso. Ujú. Entonces, sí, como tú has dicho, construimos o destruimos, Sí, sobre todo a nuestros seres queridos, porque a los seres queridos los conocemos bien sí, y sabemos cuáles son los puntos débiles de ellos, llámese hijos, llámese padres, llámese eh, esposos, llámese abuelos. Entonces, es un instrumento que puede hacer mucho bien o mucho mal, si nos lo proponemos. ujú. Entonces, pero también al que principalmente lo afecta, como lo has dicho tú, es a la gente, al generador, Sí, ¿sí? Al otro le puede hacer daño, pero ujú. al que más, el que más comprometido y el que más afectado es el que genera, porque es la psicósfera en la que permanece él, o sea que hay que procurar todo ese negativismo, toda esa veneno que todavía tenemos los seres humanos, tratar de procurar de eliminarlo, como dice Kardec, cada día disminuir o eliminar nuestras malas inclinaciones, nuestros defectos, nuestros vicios, para el bien nuestro y para el bien de los demás, sobre todo los que están más cerca. Sí. Y recuerda que no es solo la palabra hablada, la palabra escrita. Y eso lo vemos muy fuerte en las redes sociales. La gente escribe ahí un montón de cosas, porque piensan como que, voy a mandar esto y no ven la responsabilidad que tienen en expresar eso de forma escrita, que es como si fuera hablada. Y vemos tantas fake news también, porque se utiliza la palabra para engañar a las personas, para decir cosas que no son, e inventar, Calumniar, ¿no? inventar cosas y inducir a las personas a determinados tipos de comportamiento. Eso, a través de la palabra escrita y en las redes sociales actualmente, eso es muy fuerte. Ujú. Y vemos la influencia que tiene sobre la sociedad ese tipo de comunicación, de expresión, de lenguaje a través de escrita, de las redes sociales. Hay que estar pendiente también porque a veces recibe uno mensajes y el impulso es de responder, devolver el negocio. Hay que tener calma, pensar antes de responder, porque y escrito es más, ahí queda por mucho tiempo. Ujú.
Espérate que William quiere hacer una pregunta. No, no, tenemos un ejemplo de Jesús que nos dice, nos habló tanto de la palabra que dice, de la abundancia del corazón abre la boca. Sí, O sea, de nuestro interior sale toda esa energía hacia hacia la boca, pues, hacia una expresión. Ese fue el ejemplo más bonito que él habló porque lo relacionó con la gente que o sea, no practicaba bien lo que decía. Las palabras, oraba a todo el mundo sin tener el sentimiento de lo que tiene adentro. Entonces es un ejemplo muy sobre la palabra. sí, muy bueno. Eso mismo. Ujú. Claro. Nos hace la oración de final.